hacemos parte y componemos esta iglesia. Somos como estos ladrillos finos que componen la iglesia. Y cuando Dios pensó y soñó en la iglesia, no pensó solo en un ente muerto o en algo social o en una estructura, sino que Él pensó en un ente vivo, en un ente que en realidad Él fuera el centro. Por eso es tan importante, creo yo, ir poniendo algunos fundamentos de qué es la iglesia, porque ya que nosotros componemos la iglesia, tenemos que de una u otra forma llevar el sueño de Dios adelante. Obviamente, quizás cuando pensamos hoy es como si nosotros ya pensamos en nosotros mismos, yo me miro a mí mismo, quizás no soy o no somos de una forma alegórica, voy a decir, no somos un gran castillo, un gran palacio, una gran casa. Quizás somos una carpita, hay una tienda. Pero para Dios eso no es lo más importante. En realidad para Dios yo le quiero decir algo, le quiero decir un secreto, quizás si es que no lo sabía. Para Dios no es tan importante el inicio o en la forma en que llegamos a Él. De hecho, la palabra de Dios dice que a lo pequeño Él lo hace grande, que a lo vil y despreciado Él lo usa y lo toma. De hecho, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres como David, que Dios lo tomó ¿de dónde? De cuidar ovejitas, de donde todos lo menospreciaban, de ahí lo tomó. A Abraham lo tomó de un pueblo idólatra donde él no tenía ninguna importancia. Gedeón era un joven, un hombre lleno de temores, lleno de complejos. Y así podemos ir, y en la historia de la iglesia podemos ver que muchos comienzos de muchas personas, de muchos hombres y mujeres de Dios, sus comienzos fueron quizás insignificantes, sin importancia, sin una trascendencia. Pero esos son los inicios. Pero cuando uno pone la fe en Dios, como estos hombres y mujeres que en la historia hay muchos de ellos, que pusieron solo la fe en Dios, Dios cambia esa historia. Dios cambia esos inicios que pueden ser inicios sin importancia. Dios los cambia. Y por eso es tan importante que aunque tú o yo nos veamos o yo me vea como una carpita, es importante, como dice una palabra del Señor, afirmar las estacas. ¿Para qué? Para que cuando vengan vientos fuertes, ¿qué pase aunque sea la carpita? ¿Qué pase con la carpita? No se caiga. Ahora, si usted ya tiene una casa, también Dios dice que las casas, para que estén firmes, ¿sobre qué tienen que estar construidas? Sobre la roca. ¿Ven? Siempre Dios nos lleva a esto. Pero yo quería comenzar en que usted entendiera que no importa los inicios, no importa que usted diga hoy día, pero tan poquito que soy yo. Entonces, quizás todavía no tengo tanta fe, no tengo tantos recursos, no entiendo muchas cosas. No importa. Pero si usted tiene fe, si usted confía y empieza a confiar en eso, con todo, sin reservas, Dios cambia la historia. Dios va a cambiar su historia. Y lo que empezó quizás siendo poquito o siendo nada, Dios lo puede hacer mucho. Y por eso, cuando Dios piensa en la iglesia y lo que hemos estado viendo, Él hace básicamente tres referencias a qué es la iglesia. Primero, Dios dice que la iglesia es una familia.
Y esto lo vimos en el paseo y un poco hablamos de la unidad, porque eso es. La iglesia es una familia. Y puede ser que todavía nosotros no seamos tan familia. Mira el que está a su lado, quizás el que está a su lado, yo no estoy mirando a todos ustedes me miran a mí, pero mira el que está a su lado. Quizás todavía usted dice, yo no soy tan familia con el que está al lado mío. Pero ¿sabe? No importa mucho el inicio, sino lo que importa es lo que Dios ha soñado y pensado. Entonces Dios ha pensado que la iglesia es una familia, y eso es lo que Dios quiere. También dice Dios que la iglesia es su cuerpo. Y hablábamos la semana pasada también de que el cuerpo, para que funcione cada uno de sus miembros, tiene que cumplir el llamado o el propósito para lo cual fue creado, igual que el cuerpo. Si tenemos una uña, uno puede pensar que una uña, yo decía, ¿cierto? Una uña es quizás muy insignificante. Pero hay mujeres que van al, ¿cómo se llama la primera mujer? A la manicure. Y son tan insignificantes las mujeres. Pero hay mujeres que se las pintan, muchos de nosotros se las cortan, quizás algunos no. No, todos nos cortamos la uña, porque ¿qué pasaría? ¿Cierto? Seríamos las garras de amor si no nos cortáramos las uñas. Pero uno dice, ¿qué utilidad tiene la uña? Bueno, aparte de rascarse, ¿cierto? No tiene mucha utilidad. Pero dígame, ¿qué pasa si usted se golpea la uña con un martillo? O se la tiene que sacar la uña, así con un alicate, así. Que usted lo toman y lo empiezan a torturar y ahí le empiezan a sacar la uña una por una. ¿Qué va a pasar con usted? Y con todo el cuerpo. Se va a doler, va a llorar, va a gritar, ¿cierto? Se va a querer morir porque le sacaron una uña. Así es. Por eso el Señor, cuando pensó en la iglesia, pensó en un cuerpo, que cada uno de sus miembros, aunque pareciera lo menos importante, fuera importantísimo y vital. Por eso, no importa a qué Dios nos ha llamado, pero que si todos nosotros cumplimos el propósito para el cual Dios nos llamó, la iglesia se va edificando, el cuerpo de Cristo va creciendo y no se va enfermando. Porque cuando un miembro del cuerpo no cumple su función, por decir, si yo me tapara la nariz, tápese los cuerpos. ¿Cuánto va a durar? ¿30 segundos? ¿40 segundos? ¿Un minuto? Si no tuviéramos boca o nariz, no morimos. Por eso, cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en el cuerpo. ¿Y sabe lo tercero que dice la Biblia? Que cuando Dios pensó en la iglesia, pensó también en un templo. Pero usted dice, porque uno a veces piensa que los templos son los edificios. Pero cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en cada uno de ustedes que formáramos ese templo. En el lugar donde Dios es el centro, donde Dios es adorado, donde Dios es exaltado, donde Dios es lo máximo, es lo más importante. Cuando Dios pensó en la iglesia, es el lugar donde Él pensó en el templo, pensando que sería el lugar donde más Él sería adorado y exaltado. Por eso a esto Dios nos llama a ser templos vivos, templos del Dios viviente. ¿Cuándo? ¿Al día domingo? No, todos los días somos templos. ¿Dónde vayamos? Quizás estamos delante de una parrilla comiéndonos un asado y somos el templo del Señor.
Quizás estamos en una piscina, en un mar, en la casa, muerto calor, no sé dónde estemos, y somos el templo del Señor, donde Dios es adorado, donde Dios es exaltado, donde en nuestros pensamientos siempre está Dios. Y quiero comenzar leyendo, ya que hoy vamos a ver la iglesia como templo. Vamos a leer Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 y dice así: Dios diciendo, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Uno de los primeros llamados que Dios hizo al pueblo de Israel y que nos hace a nosotros es que nosotros vamos a ser, todos nosotros vamos a ser sacerdotes de este templo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que es un sacerdote, una sacerdotisa de Dios? Este es el llamado que Dios nos hace. Por eso el llamado a ser un sacerdote no es para algunos, no es para los que cantan acá adelante o tocan un instrumento, es para todos, todos los que queremos que la iglesia sea edificada, que la iglesia no solo sea una familia, no solo sea un cuerpo, sino que también sea un templo. Dios nos llama a todos a ser sacerdotes, una nación santa, una nación apartada para Dios, para que Él sea honrado, para que Él sea exaltado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, pero también con nuestras acciones. Que la gente también pueda decir, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que existe. Y también nosotros reconocemos. Por eso cuando Dios llamó al pueblo de Israel, les dijo, esto tienen que transmitir a todos los hijos de Israel. Ustedes son una nación santa, ustedes son un reino de sacerdotes. Le pueden decir al que está atrás tuyo, tú eres una nación santa, eres un sacerdote, una sacerdotisa. Vamos, díselo de verdad, yo no lo estoy diciendo solo por decirlo. Eres un sacerdote. Así que todos nosotros tenemos una túnica, quizás invisible, pero tenemos túnica. Somos sacerdotes. También dice, y corroborando esta palabra, porque usted dirá, pero esta es una palabra del Antiguo Testamento. Esta es una palabra para el pueblo de Israel. Bueno, el Señor a través de sus apóstoles, también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Una nación santa, un reino de sacerdotes. Somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Una iglesia es su templo. Y en el templo que hay sacerdotes y sacerdotisas que honran y que exaltan al Señor. Por eso puede ser que nuestra condición hoy día quizás está muy lejos de esto. Quizás tú dices, pero la verdad yo, pastor, no soy un verdadero sacerdote, o quizá una verdadera sacerdotisa. Quizá en mi día, en la semana, no cumplo esto. Y por eso cuando vengo el día domingo, aún aquí, en este lugar, me cuesta honrar al Señor, me cuesta levantar los brazos, me cuesta decirle que es lo más importante, que lo único que deseo es Él. Me cuesta darle honra, darle, como hacían los sacerdotes antiguos, incienso, olor fragante, pero ese olor fragante que sea mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Me cuesta, me distraigo, no sé,
me quedo dormido, miro para otro lado, pasa una mosca y la mosca, y me cuesta. Y puede ser que nuestro inicio es así, pero este es el llamado que Dios nos está haciendo, que seamos esta iglesia templo de Dios mismo, esta iglesia que honra al Señor, que aprendamos a ser estos ministros que ministren a Dios, donde Dios se alegra. Porque aunque quizás seamos niños todavía, seamos pequeños, quizás todavía no sabemos bien, pero aunque seamos pequeños, cuando un pequeño le dice a su papá, te amo, y aunque no se le entienda lo que está diciendo, y el papá sabe que le está diciendo que te amo, papá se alegra. Papá se va a alegrar con todo eso. Y yo sé que el enemigo lo que más quiere es que tú no alabes. Lo que más quiere es que tú te sientas culpable, sucio, inmundo. Culpable. Eso es lo que quiere. Culpable. ¿Qué dice el diablo? Culpable. ¿Pero qué dice Jesús? Perdonado. Por mi sangre eres perdonado. Por mi sangre tienes acceso al Padre para que le honres como un sacerdote. Este es el llamado. Por eso, como decía Primera de Pedro, que lo acaban de sacar, ¿cierto? Primera de Pedro decía que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. ¿Quién ha sido llamado de las tinieblas a la luz? Esto es lo que nos ha pasado. Ninguno de nosotros ha sido llamado de la luz a las tinieblas, sino lo contrario, de las tinieblas a la luz. Y esto es lo que nos hace sacerdotes. Por eso debemos entender que este es el sueño de Dios para la iglesia. Por eso hablábamos y hemos dicho las semanas anteriores, aunque no ha quedado registrado como hoy está registrándose, o sea, se puede volver a ver, pero la otra vez hemos dicho que cuando Dios pensó en la iglesia, Dios pensó que la iglesia iba a ser el lugar donde la soledad se iba a ir, donde el individualismo y el egoísmo iba a desaparecer, donde la iglesia realmente iba a ser esto que Dios pensó, la familia, su cuerpo, su templo, un lugar de sacerdotes y sacerdotisas. Por eso, a esto es lo que Dios nos ha llamado, a ser una comunidad que vive en amor. Y yo sé que cuando uno habla de esto, uno empieza a decir, pero eso son palabras, ¿no? Bueno, es verdad, puede ser que nos falta mucho, que a mí como pastor me falta mucho, que a usted como hermano y siendo parte que construimos esta piedra viva que construye este edificio, puede ser que le falte, pero no importa si le falta. Lo importante es que si usted en fe quiere llegar a cumplir el propósito de Dios, el de ser obediente, el de ser esta comunidad viviente en amor. Por eso, cuando Dios pensó en la iglesia, una de las cosas que Él manda, siempre, Él nos manda, y lo hemos visto ya, Él nos manda a unos con otros. No manda solo a algunos a cumplir la función de cuerpo, a la función de familia, la función de templo, sino a unos con otros. Y esto es tan importante, porque en la medida que tú aportes, que yo aporte, que nosotros aportemos, que vosotros aportéis, que ellos aporten. Aquí dice todos los pronombres del lenguaje, ¿verdad? Si nosotros aportamos, ¿sabe lo que va a empezar a ocurrir con la iglesia? La iglesia se va a empezar a edificar.
Pero no, vuelvo a insistir, la iglesia no es esto. Usted y yo nos vamos a empezar a edificar. Pero cuando nosotros nos quedamos, como decimos, cuando ahí estamos como las gallinas, ahí nos echamos los huevos, hermano, y esperamos que salga el huevo solo, no sé, y no aportamos, es muy difícil. Por eso venimos hablando, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder anotar, pero yo he estado diciendo varios puntos al respecto. Quizás en unos días de esto voy a volver como dice, a reiterar como Jesús enseñaba la catequesis, porque no basta solo escuchar, necesitamos reiterarlo hasta que empecemos a vivir, hasta que empecemos y cumplamos el propósito de Dios de ser su templo, de ser su cuerpo, de ser su familia. Y una de las características que Dios pensó o que muestra que somos su iglesia, que somos su templo, bueno, ya hemos dicho varias. Hoy quiero nombrar otras. Y vamos a leer primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Porque en realidad estas no son cosas que se me ocurren a mí, son cosas que se le ocurrieron a Dios. Por eso están en su palabra. Y dice primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. O sea, para que la iglesia se vaya edificando, nosotros debemos hospedarnos. Debemos aprender a hospedarnos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que debemos aprender a invitarnos a las casas unos a otros? Que debemos aprender a decirle, ven, te invito. A veces esto está muy lejos. Antes nosotros hacíamos retiros y en los retiros cuando viene gente afuera uno lo hospeda, pero esto como casi una vez a las 500 y hace rato que esto no lo hacemos, pero esto no debe ser un acontecimiento a lo lejos. El hospedaje debiera ser algo tan normal, tan practicado. ¿Usted quiere ser el templo de Dios? A ver, ¿cuántos quieren ser el templo de Dios? Esto es un mandato de Dios. Es que pastor, es que yo no tengo los recursos. Es que yo no tengo una pieza para hospedados. Yo no sé quién tiene piezas para hospedados. Los que tienen mucho dinero tienen piezas para hospedados. Pero la gente normal como nosotros tiene sus piezas. ¿Y qué hace uno si quiere hospedar a alguien? Le cede su pieza, le cede su cama, le cede eso. Y se aprieta y se acomoda. Pero no hay nada más, creo, que bendice a uno que el hospedaje. Y de verdad, y quizá algunos de ustedes piensan al tiro, parece que la escucha tarde, tengo bueno de acá arriba. A veces uno dice, ya, pues que me hospeden. No, yo no estoy hablando que te hospeden. Te estoy hablando, hospeda tú. Invita a alguien. ¿De cuándo que no invitas a alguien a tomar once? A almorzar, a desayunar, a pasar una noche en tu casa? Pero sin una razón, sino solo la razón de hospedar, solo la razón de compartir. Porque si queremos ser el templo, debemos aprender esto. Se hospedan unos a otros, practiquen la hospitalidad, como decía ahí, practiquen.
No dice solo una vez, practica. Cuando uno practica algo, que para que se vuelva una práctica, ¿qué tiene que ser? Algo que se hace por lo menos una vez a la semana. Cuando alguien dice yo practico fútbol, cuando uno piensa eso, está pensando que por lo menos, una vez a la semana juega la pelota. Pero el que dice yo practico, yo voy al gimnasio. ¿Y cuántas veces va al gimnasio? Una vez al mes. Eso no. O sea, de hecho, uno para que sea el deporte efectivo en nuestra salud, por lo menos 3 veces a la semana, por lo menos. Entonces practique la hospitalidad. También dice Romanos 15:7. Romanos 15:7. Dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Se acepta. Esto es algo que debemos practicar para hacer templo. Aceptarnos. Oye, este hermano no es como yo. Y a veces uno quiere que los demás sean como uno para aceptar. Pero la verdad, que Dios nos dice que somos todos distintos. Que cada uno de nosotros, por eso la semana pasada hablamos de esto del cuerpo, nadie es lo mismo. Todos en la diversidad formamos el cuerpo del Señor. Y el templo del Señor tiene que, para que se edifique la iglesia, debemos aceptar. Y habitualmente yo sé que aquí en la iglesia, con referente a lo físico, quizás nos aceptamos, de vez en cuando nos hacemos bromas. Yo sé que usted a veces me hace broma por la manzana, ¿cierto? Y esas cosas, ¿cierto? La manzana cabeza que tengo. Pero Dios me hizo lo cabezón. Pero eso es físico. Pero ¿sabe lo que más cuesta aceptarnos? Es en nuestra forma. Algunos, mi cara. Algunos no aceptan a su cónyuge. A veces están ahí, ¡oh, ya me aburre! Pero Dios dice que debemos aceptarnos unos a otros como Cristo nos aceptó. Y dice que esto es lo que lleva gloria al Señor. Lleva alabanza cuando yo acepto sin condiciones. Dios es alabado. Pero cuando yo no acepto, Dios no es amor. Entonces Dios nos llama a ser sacerdotes, a ser su templo. Y nosotros, esto de la aceptación, es algo que debemos practicar mucho. Practicar. Mire con mucha ternura al que está en la suya. Mire, así, mírelo. Tiene que aceptar. Mire, aunque sea del Colo-Colo, acepta. Ya me creo campeón porque ganamos ayer. Siempre me pasa que pensamos bien, pero bueno, debemos aceptar. Dice también Romanos 12:10. Romanos 12:10. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Uy, ¿de cuándo que usted no honra a su hermano? Bueno, voy a hablar primero por la familia. ¿De cuándo que usted no honra a su esposo, a su esposa? Honrarlo. Porque cuando honramos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, los honramos,
Dios es honrado. Pero cuando nosotros siempre andamos ahí, este varón no sabe nada, este es más flojo, este es más flojo. Y en vez de honrarnos, nos deshonramos al hermano, a la hermana. Por eso Dios dice que para hacer esta iglesia, templo, debemos darnos honra. Mire, si nosotros no nos damos honra, si nosotros no nos alentamos, si nosotros no nos decimos, vamos, tú puedes, ¿quién cree que le va a decir eso? ¿A alguien de afuera usted cree que le va a decir eso? ¿Usted cree que afuera lo van a aplaudir? Afuera le van a poner las puñaladas y lo van a querer destruir. El tema es que en otras congregaciones también a veces encontramos gente que en vez de tirarnos para arriba, nos tira para abajo. En vez de animarnos, nos desalienta. Y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para alentar. Y puede ser que yo vea que el hermano no tiene, como se dice, dedos para el piano. Pero nosotros no solo miramos a las personas por lo que ven. Nosotros miramos a Dios, lo que Dios puede hacer en las personas. Y en ese sentido, yo tengo que mirar con fe. Y tengo que decirle, sí, tú puedes. Y no es que estamos mintiendo, no es que estamos siendo condescendientes o chupamedias o siendo hipócritas. Porque si yo lo hago con fe y le digo, sí, tú puedes, es porque estoy diciendo, Dios puede. Pero si yo no doy honra, si de mi boca sale puro pesimismo, no vamos nunca a lograr nada, siempre nos va a ayudar. Oye, ¿qué idea estás teniendo? Tu idea no sirve para nada. Y cuando nosotros nos chaqueteamos entre nosotros, bueno, ¿qué se espera? Pero Dios no pensó en la iglesia misma. Dios pensó en gente de fe, sacerdotes, reyes y sacerdotes que se deben. También dice Romanos 15:14. Romanos 15:14. Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Qué maravilloso es cuando la iglesia se instruye unos a otros. Cuando empezamos a edificarnos y a enseñarnos. Pero hay algunos que piensan, no, si no es el pastor el que me enseñe, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? De repente el esposo ahí le baja la espiritualidad un día si quiere enseñar algo, oye, mira la palabra, y la esposa ya lo está mirando. ¿Qué me venía a enseñar vos? Ahora te la estáis dando el pastor. Y aunque quizá hay cosas que no van a decir eso, pero a veces lo van a pensar. O esposo cuando la esposa llega así y le quiere enseñar algo. Ah, ya. ¿Terminaste? Ay. O cuando un hermano quiere enseñarle a otro, oye, ¿sabes que Dios me habló esto? Ah, qué bueno. Y a veces no tenemos esta capacidad que Dios nos dice, porque Dios nos llama a todos. Dios nos ha llamado a todos a ser sacerdotes. Y Dios nos da un mandato de instruir.
Es verdad que como en una familia hay hermanos mayores y otros menores, pero aún el menor, con lo poquitito que sabe, puede enseñar. El punto está si el hermano mayor se deja instruir, se deja enseñar. Porque aquí es donde empieza de nuevo el orgullo, ¿ven? Aquí es donde de nuevo empieza esto de decir, no, o hay algunos que más que el pastor dicen, no, a mí solo me enseña Dios. Yo y Dios. Lo agarra, ¿cierto? El espíritu por ahí. Yo y Dios. Pero la verdad que Dios dice que nos debemos instruir unos a otros. Y también que tiene que ver con esta palabra, Romanos 14, 19. También dice Romanos 14, 19, por lo tanto, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. O sea, además nos debemos edificar, no solo instruir, edificar. Y dice que para edificarnos debemos esforzarnos. No es fácil. Yo sé que a todos nos pasa a veces cuando queremos enseñar o edificar a alguien. ¿Qué nos pasa? Nos da temor, nos da vergüenza. Y sobre todo si alguna vez nos han rechazado. Uno dice, ¿a qué voy a hablar? No, para este son palabras perdidas. Y a veces uno tiene esto. A mí muchas veces, para ser bien sincero y franco, muchas veces mi esposa, mis hijas, mis hijos me critican, porque a veces yo la única vez que enseño o ellos escuchan una instrucción mía, a veces de aquí, porque a veces en la casa tampoco doy instrucciones, doy enseñanza, doy edificación. Y a veces también nos pasa, quizás a muchos de ustedes como a mí, que el único día que nos ven cantando, adorando, orando es en este lugar. Pero debemos cambiar esto. Debemos ir más allá. No solo cuando nos vean. Quizás algunos, no voy a decir quiénes, cuando está el hermano Marco, ahí nomás en su tiempo devocional. Pero si no está el hermano Marco, no hacen eso. Se van a la hora siesta en vez de la hora quieta. Por eso uno no hace las cosas para los demás. Lo hace para Dios. Colosenses 3:16 también dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Por eso esto es parte de enseñarnos. Y aquí es algo que estamos al debe. Y sigo con el debe. ¿De cuándo que usted no enseña? Y sobre todo digo a los hermanos que ya llevamos harto tiempo, ¿de cuándo que usted no abre su casa y no hace un discipulado en su casa, una iglesia en casa en su casa? ¿De cuándo que no se prepara para tener un día a la semana una enseñanza para gente nueva, para hermanos que no son quizás tan nuevos, pero necesitan instrucción? Porque la iglesia se edifica en la medida que también nosotros vamos cumpliendo estas cosas. Pero si yo no estoy dispuesto a enseñar, si yo no estoy dispuesto a abrir mi casa, la iglesia no se edifica, el templo no se edifica. Por eso debemos enseñarnos unos a otros. También 1 Corintios 12:26 dice: y si uno de los miembros del cuerpo recibe honor, los demás
se alegran con él. Regocijarnos. Me encanta a mí cuando algún hermano de repente me dice: pastor, no sé, mire, me compré esto, o tengo esto, o me pasó esto. Qué rico es cuando uno se alegra con los hermanos. Pero hay algunos que en vez de alegrarse, así, yo conozco gente que se pone hasta triste. Porque la envidia, el diablo ahí llena su corazón, en vez de regocijarse con los hermanos, se llena de envidia. Pero la iglesia que Dios quiere es una iglesia que se regocija uno con otro. Y también Gálatas 6, del 1 al 2, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Dios también nos llama a restaurarnos, a con humildad. Si vemos a alguien que está en pecado, está mal, no tenemos que ir a hacer, como dice el dicho, leña del árbol caído. Por el contrario, tratar de restaurar, de animar. Por eso Dios pensó en hacernos su iglesia, su templo. El sueño de Dios, al pensar en la iglesia, es eso: que cada miembro de este templo ministre a Dios, cumpla su rol principal como sacerdote, pero también cumpla su rol con el prójimo, con el hermano, con la hermana. Debemos ser agradecidos, que damos homenaje a Dios, que estamos frente a su altar en alabanza o intercesión. Entre paréntesis, hay varios hermanos aquí que los he extrañado los días jueves, que no van a intercesión. Qué lindo es cuando intercedemos juntos, aunque nos reten por llegar tarde. Es lindo estar en intercesión y orar juntos. Esto es lo que nos hace templo. Entendemos que lo más importante es lo que le damos a Dios, es lo que le traemos a Él, nuestra ofrenda. No es lo que Dios nos puede dar. Por eso, cada vez más nuestras reuniones se tienen que ir llenando de la gloria de Dios. Pero ¿sabe cuándo esto va a ocurrir? Cuando nosotros, desde que entremos aquí o desde que vengamos acá a este lugar, pensemos: ¿yo a qué he venido? A darle a Dios. ¿A qué he venido? A entregarle a Dios. ¿A qué he venido? A exaltar a Dios. Cuando yo vengo ya con esta mentalidad, con esto en mi corazón, Dios va a derramar su gloria. Usted no le va a tener ni que pedir. Él lo va a hacer. Usted no va a tener que convencer a Dios que derrame su gloria. Dios lo va a hacer, porque usted le va a estar dando lo mejor. Por eso, cuando nosotros realmente somos su templo, Dios es el centro. Y cuando Dios es el centro, todo es distinto. Por eso debemos llegar también, no solo en este lugar, sino en nuestra vida diaria, a ser su templo. La iglesia que afecta el corazón de Dios como hijos es esa iglesia que se deleita en Dios, pero cumple su rol de sacerdote. Dice Sofonías 3, 16 y 17, dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas,
Sión no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo no sé si usted sabe que Dios canta. Cuando Dios canta, todo es distinto. Pero Dios ha prometido cantar de alegría sobre la iglesia que cumple su rol y su llamado de Dios. Que no solo el domingo aprende a cantar, sino que toda la semana aprende a darle gloria al Señor. Este es el llamado que Dios nos hace. Esto es lo que Dios desea. Callar de amor, cantar de alegría sobre ti. Que tú le escuches. Quizás tú le estás diciendo, yo te amo, pero de repente vas a escuchar que Dios te dice, yo también te amo. Yo también te quiero. Y con esto concluyo, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. Aleluya. Seamos su templo, seamos la iglesia que Dios quiere, ha pensado y ha soñado. La iglesia como templo. Póngase en pie.